Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Lecturas Asombrosas en este nuestro 6º año de emisiones en la difusión literaria y cultural desde acá, desde Santiago de Chile, para el mundo, ¿cierto? Especialmente hispanohablante. Es jueves 13 de junio, estamos a través del canal de YouTube de Radio Universidad SEC y me acompaña hoy el escritor chileno Nicolás Poblete Pardo. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido a Lecturas Asombrosas. Gracias, Ángeles, nuevamente por aceptar conversar conmigo hoy sobre mi novela Corral. Muy bien, muchas gracias. Así es, vamos a conversar sobre tu nueva novela, ¿cierto? Fue presentada el reciente 23 de mayo, ¿cierto? Corral, publicada por Editorial Cuarto Propio. En donde también dentro del catálogo de Cuarto Propio, para que pongan atención, aquí siempre invitamos a que ustedes, nuestros seguidores, ¿cierto? Lectores en tránsito, en primer lugar, y todos los que nos siguen, puedan hacerse de las bibliotecas de los escritores a quienes tenemos el privilegio de entrevistar. Entonces, dentro del catálogo de Editorial Cuarto Propio, ustedes pueden encontrar las novelas No me ignores, Cardumen, Sinestesia, Dame pan y llámame perro, Subterfugio y Succión, ¿cierto? Que fue lo que conversamos el año pasado aquí en Lecturas Asombrosas. Vamos a hablar de Corral con esta impactante ilustración, quiero decirlo, de Mariana Pardo. Felicitarla a ella porque desde un principio, desde un primer momento en que uno toma el libro, pasan muchas cosas por el lector. Es una ilustración inquietante, que uno no sabe para dónde va la novela, pero está muy buena la portada. Así que, para que Sí, no se ¿verdad? confundan, sí, así que felicitaciones a Mariana, porque después Sí. todo toma sentido. Mm, Nicolás, quiero que profundicemos sobre esta nueva historia que nos traes. Primero, contarles a quienes nos ven por primera vez que Nicolás es un destacado escritor chileno, ¿cierto? Escribe para revistas especializadas de literatura como Cine y Literatura, la revista Panera, ¿cierto? Y también hace de traductor. Así que no solamente pueden encontrar su trabajo literario, sino en muchas de las áreas en las que se mueve. Yendo específicamente a Corral, una de las características tuyas como escritor es que la ficción a la cual invitas a los lectores está basada en un episodio o un hecho real que está en el consciente colectivo de los chilenos, ¿cierto? Lo vimos en Succión anteriormente mm, y ahora en esta historia que entrelaza muy bien dos hechos terribles, la tragedia de Antuco, ¿cierto?, del 2005, y mm, bueno, y el estallido social, ¿cierto?, que trajo muchas muertes, mucha gente que perdieron sus ojos, ¿cierto?, en este episodio del 2019. ¿Cómo vas gestando, cómo gestaste esta narración a partir de estos dos hechos reales y chilenos? Sí, bueno, es verdad lo que tú dices. Muchas veces hay inspiraciones que son, es más bien una inspiración en la realidad. En este caso, en la tragedia de Antuco, como tú señalaste, el 2005 y el estallido social, en particular el clímax, por decirlo de alguna manera, que fue el 2019. Sin embargo, hay más, hay un, digamos, un rango histórico bastante más amplio en la novela porque vemos incluso nuestra realidad como colonia española que se puede ver a través de los fuertes que todavía hay en la zona de Valdivia, Niebla, Corral, fuertes que muchos ahora están en ruinas, pero hablan de ese pasado colonial que nosotros portamos como colonia española, ¿no? Partiendo por el lenguaje que hablamos. Y en otro momento histórico de la novela,
tenemos muchas referencias al terremoto de 1960 en Valdivia, que causó muchos estragos y bueno, parece que fuera mucho tiempo atrás, pero históricamente no es mucho tiempo atrás. Las repercusiones siguen penando. Entonces, en mi caso, generalmente, siempre en realidad, tengo un contexto concreto, ¿no? En el fondo es una narración que se ancla a una realidad, no, no es para nada una cosa ni experimental ni especulativa, como ficción especulativa, sino que siempre tengo algún referente concreto, ¿no? De nuestra realidad y en particular de nuestra realidad chilena, que es lo que yo soy, ¿no? O sea, esa es mi identidad más evidente. Entonces, cuando empecé a investigar sobre la instrucción de los carabineros, un amigo que trabaja en eso me ayudó harto y empecé a leer algunos documentos porque yo era muy ignorante de esta área. Y leí muchos documentos y una biografía, y en un momento de esta biografía que está escrita por un coronel o un hombre mayor ya, comentaba todas las cosas heroicas, siempre con un tono heroico que en realidad es lo que representa esa institución, y en un momento de su descripción, de su biografía, cambiaba el tono y hablaba de la tragedia de Antuco como algo que todavía le era una herida muy abierta para él, como la gran tragedia, así se llama, la tragedia de Antuco. Entonces a mí me llamó mucho la atención el cambio de tono ahí, la emocionalidad que este hombre mayor manifestó y sentí que podía ser un... Porque no partí escribiendo sobre la tragedia de Antuco, en realidad vino después de un tiempo de investigación que intervino y se pudo entrelazar, como usaste tú ese verbo entrelazar, es exactamente eso es lo que pasa, hay un entrecruce de varias narraciones, varias vivencias y varios momentos históricos, así que así se fue gestando. Em, siguiendo tu línea argumental del tono, del lenguaje, ¿cierto? Porque encontramos en la novela esa conversación que nosotros no vemos en la vida diaria, que es el lenguaje de la gente común con el lenguaje de las Fuerzas Armadas en este caso. Cuando tú Mm, hablas de esta inspiración, ¿cierto? De esta biografía que leíste, de este coronel, cómo ellos se refieren o cómo ellos establecen un lenguaje propio, ¿cierto? Vemos a través de la televisión cómo es el lenguaje de los carabineros cuando tienen que hablar de una denuncia, ¿cierto? Cómo es el mm, lenguaje de los mm, militares, ¿cierto? Pero no hay un diálogo cívico entre los civiles y los militares, cosa que tú haces muy bien al incluir ese lenguaje dentro de la narrativa. mm, Entonces uno realmente ve que los personajes están muy bien perfilados. Y en cuanto al tono, quería redondear eso para decir de que está definida esta novela de Corral, perdón, como una novela de terror. mm, eh, Más allá de los hechos que relata, sino del lenguaje, de la forma. Y aquí quiero tomar las palabras de Antonio Rojas Gómez, que en Letras de Chile establece de que tu narrativa es una narrativa lúcida, una arquitectura lúcida de narrativa. ¿Cómo trabajas o cómo trabajaste estos personajes eh, que parten o sea, son personajes que conocemos a través de lo que piensan y reflexionan y que al momento en mm, que interactúan entre ellos dejan ciertos cabos sueltos que el lector tiene que ir armando. mm. Y en ese sentido concuerdo con Antonio Rojas sobre esta arquitectura narrativa. Cuéntanos sobre los personajes y la forma en que ellos dialogan entre sí. Sí, la verdad es que buena esa crítica que hizo él. A mí me interesa mucho la creación de personajes y para eso
bueno, en el caso de esta novela, hay personajes que uno no necesita investigar, ¿no? Generalmente cuando son, que se da mucho, ¿no? La autoficción, uno está hablando por sí mismo, pero en este caso tuve que hacer una investigación bastante exhaustiva en torno a la cosa militar. Ahí me ayudó un amigo mío, como te comentaba antes, incorporar ciertos guiños, ciertos idiolectos para hacerlos más creíbles. Entonces me interesa mucho la creación de personajes y en este caso, en algunos personajes, como el mayor retirado, Manolo, más que intervenirlo con la voz narrativa, que es una tercera persona, quise que él hablara por sí mismo en largos monólogos, largos parlamentos en los que él se expresa, y eso también es una forma de hablar de la historia por la que él pasó y por ende en nuestro país, pues estuvo a cargo de la reconstrucción de Valdivia después del terremoto, el 60, y ese personaje se expresa mucho solo. Otros personajes, este personaje es un narcisista omnipotente, entonces tiene su discurso es muy, digamos, su discurso es muy florido, muy persuasivo también y muy despectivo. Los otros personajes son más lacónicos, entonces ahí interviene más la voz narrativa y, claro, se expresan de manera más sintética y la voz narrativa tiene que salir a expresar un poco o a interpretar lo que ellos están diciendo, o dicen algo que no necesariamente refleja lo que están sintiendo, o es como esa confusión o esa falta de lenguaje que te impide expresarte con las palabras adecuadas, ¿no? Te aproximas a lo que quieres expresar, pero realmente no consigues hacerlo. Entonces ahí la voz narrativa tiene que intervenir. Yo hice claro, cada personaje tiene su personalidad y creo que están muy distintas entre ellos, ¿no? Y también hay una distinción, por supuesto, entre los personajes femeninos y masculinos. Hay unas diferencias de expresión y también diferencias en personajes de distintos grupos etarios, como una persona bastante mayor que incluso usa expresiones que ya no se usan, ¿no? Que a veces pasa cuando con gente muy joven, que uno no entiende ciertos giros de ellos y ellos tampoco entienden ciertas expresiones de uno. Entonces hay una brecha y te das cuenta cómo el lenguaje va cambiando, el lenguaje es un organismo, realmente va mutando y metamorfoseándose. Entonces, eso por una parte en términos de los personajes, y lo otro, el terror es un género que a mí me gusta mucho, leo mucho ese género, y, mm, y creo que te permite denunciar una serie de cosas. Cuando tú ya estás, es paradójico, porque estás siguiendo las reglas de un género, son reglas están claras, ¿no? Sin embargo, una vez que tú te metes en ese tono, en esa dimensión, en esas reglas que guían este género, esto te permite gran libertad. Entonces, como decías tú, incluso el lenguaje, en el terror y en la ficción gótica, que yo trabajo en otras narraciones, es necesario un lenguaje un poco más florido, más barroco, incluso más cursi. Y, y en el terror, lo más difícil y al mismo tiempo entretenido es ser capaz de generar esta anticipación y este miedo muy, muy atávico, muy primitivo, ¿no? Es un miedo que son sensaciones y emociones muy básicas que todos compartimos, ¿no? En algún minuto de nuestras vidas todos sentimos miedo. ¿Y qué haces tú frente al miedo? Huyes, lo confrontas, atacas a tu agresor. ¿Cómo te planteas frente a un miedo que no es evidente, como por ejemplo un fantasma en una situación gótica, o el terror más profundo incluso que proviene de ti mismo, ¿no? Como esas películas, la llamada se origina desde dentro, es una metáfora para hablar también de el terror está dentro de mi propia psiquis.
Y en un momento de la novela se comenta algo así como, claro, tú contra el clima puedes protegerte, puedes luchar, puedes resguardarte, guarecerte en algún lugar, contra un enemigo que incluso que esté armado puedes defenderte, pero nadie tiene las armas para defenderse de ese enemigo que está dentro de ti mismo y tiene unas armas que nadie conoce, ¿no? Entonces, un poco ese terror psicológico. Entonces, el terror es un gran género, hay una gran tradición en esa línea, y contrario al horror, el terror es más psicológico y tiene ese aspecto de amenaza latente, de anticipación y miedo, mientras que el horror sería como una reacción al terror. Por ejemplo, tú sientes horror al ver un accidente de tráfico donde hay sangre, por ejemplo, eso es el horror. Mientras que el terror es un poco más sutil en ese sentido. Oye, qué increíble que dentro de esta historia, y aquí va mi apreciación como lectora, eh, esto que muy bien dices tú del terror, ¿cierto? Que es más psicológico, y este horror que es la reacción al terror, Mm, me parece muy genial, que una vez que uno termina Corral, eh, la lectura no es indiferente. O sea, uno se queda mucho tiempo en una meditación eh, muy profunda. Y de esta meditación que me pasó a mí, muy profunda en cuanto a tu historia, eh, quiero conversarte sobre dos binomios que encuentro que son como el timbre. O sea, si yo tuviera que mm, timbrar Corral, yo diría que trabajas muy bien, muestras muy bien, y eso es eh, pienso yo que es una habilidad que muy pocos escritores tienen, que es en una misma historia vincular dos binomios. En este caso, encontré dos binomios, yo en esta apreciación que hice. Primero es la impunidad, mm, ¿cierto? Versus la justicia, lo que siempre esperamos que se haga justicia, ¿cierto? mm, Y cómo esta impunidad, ¿cierto? Que pasa más de lo que nosotros quisiéramos, se ve reflejada en esta historia que no es lineal, ¿cierto? Va contándonos con elipsis, ¿cierto? mm, Los acontecimientos. Y el otro binomio que encuentro maravilloso y que sustenta toda la historia es la de la culpa y el orgullo. Hay una frase de Nelson, mm, que es el protagonista principal, sobre el orgullo, que definitivamente hace que uno, independiente de que se está de acuerdo o no de la forma, ¿cierto? Uno diga sí, en realidad es así. ¿Qué piensas de eso, de ese binomio? ¿Fue algo planteado? ¿Fue algo que pensaste? ¿O es algo sí. que cada lector, como siempre se dice, va a sacar sus propias conclusiones? Bueno, eso es verdad lo que tú dices y sí que fue deliberado por una parte. Eh, en muchos sentidos, el orgullo, bueno, el orgullo es si es que lo vemos desde la perspectiva cristiana, que no es mi tradición, pero sí que es parte de nuestra cultura, el orgullo es un pecado, básicamente. Entonces hay que tener cuidado cuando tú te... Y también el orgullo se usa cuando cuando se usa el adjetivo orgulloso. Tú puedes estar orgulloso por un logro, ¿no? Pero también se usa el adjetivo orgulloso con una persona intransigente, por ejemplo, o que es incapaz de disculparse, o, ¿sabes? Como ese tipo de, esa acepción está muy presente. Entonces, el orgullo para mí es una emoción negativa. A mí no me interesa. Es como, si tú tienes un logro, tú puedes decir que estás feliz por eso, te alegras, pero el orgullo es complicado. Nunca me ha gustado esa emoción, no me identifica y creo que también está muy asociada a la cosa heroica, como con tanta facilidad. Es una de las cosas que dice el viejo ahí, el anciano, dice, eh, ahora que todos son héroes, ¿no? Todos son héroes, todos se creen héroes.
no, pues si aquí el único héroe soy yo, un poco es la actitud de él. Entonces, el orgullo, en Nelson lo plantea como, claro, él está en la jerarquía militar, que es una jerarquía muy, muy tensa, muy delimitada, y tú tienes muy claro ahí quién está en la cima de esta pirámide y quién está más abajo, que es él, Nelson. Entonces, en un momento él dice, el orgullo solamente tiene sentido cuando tú estás en una pirámide, porque si no, ¿frente a quién te vas a jactar? Si no tienes audiencia, no tiene sentido, ¿no? Entonces el orgullo es una emoción que yo creo que es interesante si la extrapolamos a otras situaciones, por ejemplo, el Día del Orgullo. ¿Qué significa estar orgulloso de algo? Es complicado, yo siento. Y por otra parte, lo que tú comentabas antes de la impunidad, eh, tú dijiste, lo vemos siempre, es parte de nuestra realidad, observar muchas veces de manera muy deprimente, patética, cómo la impunidad es la norma, ¿no? Y la justicia sencillamente nunca llega, o cuando llega no tiene relación con el crimen que cometiste. Entonces, la impunidad es un gran tema. Esta anciana que está ahí ha pasado toda su vida impune y también eso mismo le permite tener ese tono tan despectivo porque nunca nadie no ha habido un ajusticiamiento ni de proceso, de procedimiento legal, ¿no? Él absolutamente impune. Y es por esto que en la novela se plantea la posibilidad de hacer justicia a través de la venganza, que es una clásica y no muy buena, pero a veces la única. Ahí apareció un compañero tuyo. La Mila, la Mila le gusta estar aquí Linda. en lectura asombrosa. Sí, Claro, entonces termina lo de la venganza. Sí, sí, yo creo que la venganza, sí, es el último recurso que te queda cuando ya no tienes opción. Por supuesto que la venganza nunca salda, ¿no? Pero no necesariamente salda, pero sí puede hacerte sentir mejor. Psicológicamente hablando, que tú sientes que, oye, aquí nadie toma acción, sabes que yo voy a tomar la justicia por mis propias manos, es un poco la actitud de ellos, y llevan a cabo un ritual para poder llegar a términos, encontrarle un sentido a este sufrimiento, es como un rito, los ritos son bien importantes en nuestra vida. ¿Ah? Si tú eres parte de una congregación o de una religión, hay muchos ritos que tú puedes seguir, ¿no? Y están marcados, están pautados, hay protocolos que seguir ahí para lidiar con esto. Pero tú también puedes hacer tus propios rituales, ritos un poco más convencional, por ejemplo, un rito religioso. Un ritual puede ser un poco más, tú puedes sacar a flote cuestiones que son más personales o más no necesariamente compartidas por otras personas. Entonces yo creo que ellos y todos podemos hacer nuestros propios rituales que tienen sentido para nosotros y saldan alguna carencia o alguna ansiedad o angustia que tenemos y que la justicia no llega, no te ayuda nunca en eso. Entonces, esos son los binomios que tú comentabas, que sí, yo creo sí, que están deliberadamente planteados así. sí, y están muy bien escondidos para que el lector los pueda, ¿cierto? Una vez que termina la novela, pensar en ellos. Nico, quiero invitar a que nos leas un fragmento para quienes ya están queriendo saber de qué se trata o cómo va tu mano, ¿cierto? Nuestra primera lectura asombrosa de hoy, el fragmento que escogiste de Corral. Ya, mira, aquí tengo el libro. Estamos en la parte donde voy a leer un par de párrafos, que es una interacción entre Nelson, que es el protagonista, un carabinero dado de baja, él tiene 25 años, y está a cargo de este anciano en una residencia de adultos mayores en Corral, y él es muy anciano, tiene casi 90 años. Eh, entonces recuerdan, el anciano está hablando y recuerdan el terremoto de Valdivia y Nelson dice, yo también tuve un terremoto, que es el del 2010.
Entonces dice, el viejo dice, ¿qué vas a saber tú lo que es una devastación como la que vivimos nosotros? Se refiere al terremoto. Yo también viví, estuve en un terremoto. De nuevo con eso. Oye, parece que yo tengo mejor memoria que tú. ¿Qué comparación va a haber entre un terremoto como el que viví yo y ese del que estás hablando tú en Santiago? Ni siquiera fue el epicentro. Y más encima con todas las construcciones nuevas, antisísmicas que hay ahora, ¿qué puede haber sido? Si ni muertos hubo en Santiago. Te estoy hablando del terremoto que es un hito histórico, es un récord histórico. Ahí sí que corresponde usar esa palabra, ¿entiendes? Está en la punta de lo que sería una pirámide. De eso te estoy hablando y no de las tonteras grabadas con sus teléfonos, porque ahora todo es grabación y cámara. Dime, ¿qué terror puede haber en estar sentado cómodamente mirando cómo se caen los vasos en una casa? ¿Qué riesgo va a haber en tener detectados de antemano unos rateros de poca monta? Todo filmado y con refuerzos, armas de última generación, chalecos antibalas, pura tecnología, así cualquiera como en una película o en un videojuego, cosas para gente floja o cabros chicos como tú. Y mírate, ni siquiera con todo eso pudiste arreglártelas, Nelson. ¿Cómo tan penca, Nelson? Dime, ¿cómo tan mediocre? Ese es el... Uno conoce gente así, ¿ah? Sí, más de la que uno quisiera, la verdad. Eh, Quiero que hablemos, gracias por ese fragmento. Ahí están la voz de Nelson, ¿cierto? Y la voz de este Don sargento, Manolo. claro, don Manolo, ¿cierto? Los dos principales, porque, digámoslo, cada personaje en sí, mira, cada personaje es como para hacer una sitcom de cada uno, Ujú. porque todos tienen historias muy, muy profundas. Quiero que hablemos de la metáfora, de la metáfora que hay en el título, porque Corral no es solamente el lugar donde sucede la historia, ¿cierto? Que esta ciudad puerto, en la hermosa región de los lagos, también Ujú. invitar ahí a que cuando vayan a Niebla crucen a Corral, Ujú. pero hay más de una metáfora con este Ujú. título. ¿Nos puedes adelantar algo o prefieres que cada lector saque su propia metáfora? No, yo creo que es súper importante el título en una novela, ¿no? El título, esto lo dijo Nadine Gordimer, viene a ser como un resumen muy destilado de la novela. Y en este caso, Corral me gustó porque no solamente se refiere a la comuna en esa región, sino que también hay varios corrales y en la novela los más evidentes son dos, que es el corral de la comuna, de la localidad, y el corral que a Nelson le toca fiscalizar. Es una de las últimas cosas que le encomiendan a él que haga antes de degradarlo y despacharlo, mandarlo de vuelta a Valdivia desde Santiago. Entonces ya en Santiago le dicen su jefe, lo mandan a fiscalizar un corral que hay, y esto también fue una noticia verdadera, un corral que había bajo un puente en la comuna de Barnechea, que es digamos, en la zona, bueno, esa comuna es muy rica y muy pobre, ¿no? Pero esta gente se fue debajo del puente con sus animales, los habían sacado de su predio y se fueron allá porque pensaron que en esta comuna un poco más rica iban a acceder a despojos de alta calidad o a beneficencias en la zona. Entonces él va a fiscalizar este corral, así lo llaman, y esta gente está bajo el puente con sus animales, tienen novillos, un caballo chico, unos gallinas, cabras, y lo que pasó fue que estos animales se escapaban a la carretera y podían provocar un accidente. Entonces él tiene que ir a fiscalizar eso. Y ese es ese corral, ¿no? Un corral de animales literalmente. Entonces el viejo, el anciano que está en la comuna de Corral, le dice, ¿y ese fue tu corral? ¿Cómo tan mediocre? O sea, que eso es lo peor que te puede haber pasado, ese corral. Entonces, también es una forma de hablar, estamos en la misma palabra, pero mira mi corral versus tu corral. No tienen nada que ver a pesar de que son la misma palabra. También corral esa estructura que te ponen cuando uno es guagua, Mm, estás ahí confinado. Y por otra parte, el verbo acorralar, que es algo que Pablo Illanes detectó también y lo puso acá mm, en el blurb, acorralado
por sus propios miedos en nuestro país. El verbo acorralar, que cuando tú estás atrapado y no tienes posibilidad de escapar, de salir. Entonces, el corral tiene todas esas acepciones. Me gustó, y también es como el hecho de que sea una sola palabra, es más sugerente. Sí, no, y además pensemos en el corral interno de cada personaje, todos estos miedos que los acorralan, Sí. las sensaciones de no vida, de no un futuro, de no una estabilidad, también se transforma en un corral personal para cada personaje. Sí, es verdad. Nicolás, oye, ha pasado la hora muy rápido. Quiero darte las gracias por estar hoy aquí en Lecturas Asombrosas. Si quieres contarnos algo más antes de finalizar esta conversación contigo. No, muchas gracias a ti, Ángeles. Nuevamente un agrado poder expandir estos temas que están sugeridos en la novela, y como dices tú, los lectores pueden ir haciéndose su propia idea, ¿no? Pero siempre es entretenido, es interesante, siento yo, ver un poco de dónde surgen las historias, por qué uno las escribe, cuál es el sentido de escribir una historia que puede haber sido una noticia, ¿no? Periodística. La noticia periodística generalmente se olvida o queda, salvo que sea algo que se perpetúa en el tiempo. Sin embargo, estas noticias hablan de realidades humanas que son válidas de ser narradas y de ser transformadas en una obra un poco más elaborada, como lo puede ser una novela o una exposición en las artes visuales, por ejemplo. Así que no, te agradezco a ti. Para cerrar, decirles de que encuentran Corral, ¿cierto? A través de la página web de Editorial Cuarto Propio, de las principales librerías también, y que, como bien dice su autor, ¿cierto? Inspirado en estos sucesos, ¿cierto? De nuestro país, a partir de las noticias, ¿cierto? Cuando ya sabemos de estos dos episodios. Cómo también Corral se convierte en memoria histórica, en que nuestra frágil memoria de chilenos siempre tendemos a olvidar, ¿cierto? A pasar de largo. Y Corral es una novela que nos mantiene ahí en el filo de no olvidar nuestra memoria histórica, Mm. así que también agradecida como lectora, ¿cierto? De esa oportunidad que nos dejas en esta historia de Corral. ¿Quieres decir algo más, Nicolás, antes de finalizar? Pues los invito a todos a leer esta novela, que también puede verse como un repaso de la historia, como decías tú, más allá de que la novela tiene su registro y su tono y su, digamos, que puede ser entretenida de leer, ¿no? Realmente tú quieres seguir leyendo, bueno, eso tienen que decirlo los lectores, no yo, pero también es una posibilidad de ver qué somos como chilenos, de dónde venimos como colonia, y qué hemos hecho con esa tradición, con esa herencia. Así es, así que con esta invitación, en la voz de su propio autor, Nicolás Poblete Pardo, Corral, por Editorial Cuarto Propio, invitadísimos a esa lectura y a hacerse de la biblioteca personal de este autor chileno. Como siempre, soy Ángeles Barrera, los invito como siempre a estar pendientes todos los jueves al mediodía, aquí en Lecturas Asombrosas, pueden hacer sus comentarios debajito del video y siempre a través de Radio Universidad C. Así que nos vemos. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.